su presencia aquí en esta mañana también dice fuertemente que nosotros estamos haciendo patria. Gloria a Dios. Bien, hoy quiero, seguro dirigido por el Espíritu de Dios, hoy quiero ayudarnos a entender un poco el sentido, el propósito de lo que ha querido ser siempre esa relación de Dios con cada una de nuestras vidas. Lamentablemente, nosotros tenemos un adversario que él se encarga, su profesión, esa es su profesión, ese es su trabajo, distorsionar todo lo que Dios en un principio ha querido. Pero por eso tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, para direccionarnos y no caer precisamente en las artimañas del enemigo. Oiga lo que le voy a decir: ninguno de nosotros es más vivo que el diablo. Para yo ser más vivo, para yo ser más sagaz que el diablo, entonces ¿qué yo tengo que ser? Más diablo. Más diablo. Esa es la única manera de ganarle al diablo, siendo yo más diablo que él. Y como Dios lo sabe todo, por eso es que Él deja su Santo Espíritu en cada uno de nosotros. No es una opción. Mire, esto no es que si tú te portas bien o te portas mal, Dios va a poner su Santo Espíritu en tu vida. No, ese es un sello de que tú eres de Dios. Gracias por esos 3 amenes. ¿Sí? Porque lo que están diciendo, yo lo creo. Yo lo creo. El Espíritu Santo es un sello en nosotros. Es un sello que tú tienes, aunque tú lo dudes, aunque tú no lo creas. Oye, ni eso invalida esa verdad. Eso no invalida, aunque yo no lo crea. Pero si yo acepté a Jesucristo como el Señor de mi vida, y siempre hemos recalcado, hermano, que Señor significa dueño. Hay mucha gente que no entiende qué significa decirle a Jesús Señor. Le decimos Señor y nosotros hacemos lo que nos da la gana, justificándonos en nuestra postura. Pero si Él es mi Señor y yo soy su siervo, yo tengo que someterme al Señor. Sí, yo tengo que someterme a mi dueño. Y hoy, créame, decía Señor, yo sé que mucha gente son muy patriotas, sí, más patriotas que los auténticos, los genuinos patriotas. Y hoy tienen un motivo para quedarse en casa. Pero tú eres Dios y yo me tengo que sujetar. Y hoy queremos hablar de un ciclo, escuche, que todos y cada uno de nosotros, si queremos agradar a Dios, si queremos saber que nosotros vamos a cumplir, ¿sí?, el llamamiento, el propósito de Dios en nuestra vida, tenemos que pasar por ahí. Me guste o no me guste, tengo que pasar por ese ciclo. Y yo quiero invitarle a abrir en Primera de Samuel capítulo 16 y vamos a leer los 13 primeros versos para conocer este ciclo de Dios en la vida de sus hijos. Primera de Samuel capítulo 16. ¿Sí? Dice así, es un pasaje que usted lo ha leído 1,000,000 de veces y hasta seguro un poquitito menos lo ha predicado. Pero como el Espíritu de Dios es el Espíritu de Dios, vamos a permitir que hoy nos comparta algo fresco que va a bendecir a cada una de nuestras vidas. Pude hablarle hoy acerca de Jesús, de Jacob y su amada. Pudimos hablar, sí, de la bendición de hacer de nuestra vida y nuestro entorno un lugar consagrado para Dios. Pudimos hablar de muchas cosas que en mi humanidad hubiera querido compartir, pero esto es lo que el Señor quería que habláramos hoy y vamos a respetar la voluntad del Señor, del dueño. Dice así, Primera de Samuel 16:1, dice así: dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado?
para que no reine sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Señor, en esta maravillosa mañana, Dios, en que la nación entera, oh Dios, honra a la patria, Señor, y tus hijos también, pero también, Señor, te damos tu lugar, estando delante de ti y honrándote como tú siempre te lo mereces, Señor. Gracias por este día, Dios. Gracias por habernos concedido, Señor, el privilegio de estar en tu casa, de estar delante de ti, envueltos en tu presencia. Y que una vez más, Señor, tu Santo Espíritu ministre en nuestras vidas, conforme la necesidad, Señor, que solo tú sabes que tenemos cada uno de nosotros en nuestro diario bregar, Señor. Padre, háblanos y ministranos, que nosotros, tus hijos, te escuchamos. Por Jesucristo te lo pedimos, dándote las gracias. Amén. Puede tomar asiento, ¿sí? Queremos compartir esta palabra en este día bajo el tema: un llamado, una asignación, un proceso. ¿Sí? Así hemos titulado esta reflexión para nuestra vida en este día. Un llamado. Decía, este es el ciclo que cada uno de los que han sido llamados por el Señor necesitamos pasar, necesitamos sufrir. Todo aquello a quienes Dios puso su mirada
y los ha separado para hacer algo especial con esas personas, ¿sí? Todos tienen que pasar por este ciclo. Un llamado, una asignación y un proceso, ¿sí? Y quiero iniciar esta mañana diciéndole que cuando el Señor hace un llamado para una asignación o lo que usted conoce para un propósito específico y no atendemos como debiera ser ese llamado, Él siempre tendrá a alguien mejor que sí le corresponderá como solo Él se lo merece. Oiga lo que acabo de decir, ¿sí? Cuando el Señor hace un llamado para una asignación específica y caballero no la atiende como debiera ser, Él siempre, escucha eso, oye esa declaración, Él siempre tendrá a alguien mejor que sí le corresponderá como solo Él se lo merece. Mira, hermano, el hecho de que Dios me haya llamado a mí no significa que yo soy el mejor entre todos ustedes. El hecho de que Dios te haya llamado a ti, te haya asignado una responsabilidad, eso no significa que tú eres el mejor. No, escúchame, para gloria del Señor y para conocimiento nuestro, Dios tiene a alguien mucho mejor, pero me ha honrado y te ha honrado, nos ha privilegiado. Pero ¿quién dice? ¿Quién dice que porque yo soy el pastor, yo soy el mejor? ¿Quién dice que porque te hizo un llamado, tú eres el mejor? No, y eso no es una apreciación particular. Hay pastores que si me oyen hablando así, me dicen, tú estás loco, caballero. Tú mismo te tiras piedra. Yo conozco gente que le tiran piedra, pero tú mismo te la tiras. No, es que yo no quiero olvidar nunca mi posición de siervo. El siervo no discute las órdenes de su señor. Su señor dice, barre la tienda. Y el siervo tiene que barrerla. Limpia los baños. Y de pronto yo miro para ver, no estoy viendo al Señor, estoy viendo quién me va a ver limpiar los baños, porque el Señor me está mandando a limpiar los baños. Pero escucha, si yo no hago, esto es en los principios del reino, así es en el Señor. Si yo no hago lo que Dios me manda a hacer, hermano, es bueno que yo tenga bien claro, y es bueno que tú también lo tengas bien claro, que Dios tiene a alguien mejor que yo. Dios tiene a alguien mejor que tú. Pero nosotros no hemos entendido que hemos sido honrados, que nosotros hemos sido privilegiados. Y eso es bíblico. Yo no estoy compartiéndole una opinión personal. No es una apreciación personal. No es un criterio mío. Ahí está. Ahí está. Dios llamó a Saúl. Eso es tremendo, hermano. Eso es tremendo que Dios llama a un hombre y el hombre piensa que yo tengo la potestad de hacer lo que yo me dé la regalada gana de hacer. No, Dios siempre seguirá siendo Dios. Y eso es lo que ahí fue donde falló Saúl. El pueblo pidió rey porque no quería a Dios. Ya no quería a Dios. Mire, hermano, usted le dice a alguien, usted le dice a la iglesia ya no ama a Dios. No, pastor, ¿de dónde usted saca esa locura? Es una apreciación personal. No, es que eso no es primera vez. Eso está registrado en la historia del pueblo de Dios. Ellos tenían a Dios como su rey, pero ellos no quisieron a Dios como su rey. Ellos querían un hombre como las demás naciones. Y Dios le dijo a Samuel, no te preocupes por eso, que no te están despreciando a ti, me están despreciando a mí. Y le puso un rey, pero el hecho de que, escúchame, el hecho de que le puso un rey no significa que ese hombre iba a venir a hacer lo que le daba la gana. No, ahora ese hombre quedaba sujeto
a Dios porque el gobierno seguía siendo teocrático. Dios seguía mandando. Mire, Dios me puso aquí como el pastor, pero Él es el que manda. Y yo nunca voy a olvidar eso. No importa lo que me digan los hombres. Dios es el que manda. Y yo tengo la paz. Yo tengo la paz que yo estoy obedeciendo al que manda. Sí, yo tengo esa paz. Así que, wow, mira esto, hermano. Mira cómo Dios está. Yo no escribí esto porque fue mi opinión. Yo me cuido mucho que Dios me dijo. Y si resulta ser que lo que tú dices que Dios te dijo fue lo contrario, entonces que Dios fue el que te habló. Por eso yo me cuido mucho, pero cuando yo sentí, yo digo, hermano, siempre he dicho que en el baño, yo no sé si porque me estoy bañando, me estoy quitando las impurezas, es cuando Dios más me habla. Hermano, yo salgo rápido a escribir. Ay, hermano, porque yo soy un poco distraído y se me olvida. Después el Señor me lo puede recordar, pero no quiero estar en eso. Y uno toma nota. Y tremendo, hermano. Tremendo cómo iniciamos esta palabra, que cuando el Señor hace un llamado para una asignación específica y no la atendemos, oye eso, no importa lo pequeña que sea, como debe de hacer, Él siempre tendrá a alguien mejor que sí le corresponderá como solo el Señor se lo merece. Escúcheme, ese fue el caso de Saúl. Ese fue el caso de Saúl. ¿Sí? Del personaje de quien se empieza hablando en esta historia. En la historia de hoy, donde Samuel es reprendido por el Señor por persistir, llorar por Saúl, cuando este rey ya había sido desechado por desobediencia a Dios. Oiga, aquí, en esta historia, se nos enseña con claridad en el versículo 3, que eso es lo que yo quiero que usted note, ¿sí? Que el llamamiento de cada uno de nosotros al reino, a la obra de Dios, lo hace Dios. Oiga, lo hace Dios. Tengamos mucho cuidado, hermano, que yo tengo empatía con Karina. Y como ella es mi faidú, hermano. ¿Sí? Entonces yo quiero que ella esté conmigo en todas partes. No, ven, no, eso no es así, hermano. Eso no es así. Mire lo que dice el versículo 3. Mire, lea conmigo lo que dice el verso 3, para que usted entienda lo que estoy diciendo. Dice, el Señor hablándole a Samuel, y llama a Isaí al sacrificio. Y yo, mire, primera persona del singular, te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere. Me llamarás, ¿sí? Y asignarás al que yo te dijere. ¿Qué significa eso, hermano? Que el hecho de que nosotros estemos aquí, oiga eso, hermano, eso es un privilegio. Eso es un privilegio. Mire, hermano, qué triste que cada 5 años hay hombres esperando el nuevo gobierno para que le llame a una posición, para que le pongan un puesto. Y lo más triste es que aún hay dentro de la iglesia gente así y no entiende que el llamado más grande en esta vida ya no lo hizo el Señor a nosotros, ya lo tenemos cada uno de nosotros, hermano. Mire, la Biblia lo dice, yo no estoy inventando eso. Nosotros somos embajadores del reino de los cielos aquí en la tierra. Créame, hermano, yo me sorprendo y me asusto. Donde yo voy, hermano, donde yo voy en estos días, me ha tocado entrar a la cárcel. La hermana Lisa me ha invitado por una situación allí y yo me quedo sorprendido, hermano, de cómo la gente lo conoce a uno.
yo digo, wow, voy a tener que tener más cuidado. Hay veces que uno está haciendo o dónde se está metiendo, porque uno no tiene ni idea, hermano, que eso es lo que hace el Señor, hermano. Cómo Dios te eleva. Oiga lo que dice aquí, hermano. Aquí en esta historia se nos enseña con claridad en el verso 3 que el llamamiento, sí, el llamamiento de cada uno de nosotros lo debe hacer Dios, no lo debe hacer el hombre. Ven, vamos, ven. No, hermano, no, si yo no tengo la bendición de Dios, por gusto que yo vaya, porque esto no fue Dios el que me llamó a hacer esto. Nosotros tenemos que estar bien claro, hermano, que aquí, no en la iglesia, en el reino, hermano, todo lo que nosotros hagamos, hermano, lo hacemos porque Dios nos llamó a hacer eso. ¿Sí? Mire lo que dice, y me ungirás al que yo te dijere. Mire, y me ungirás. Eso de ungir era la asignación de la persona a quien estaba llamando. Y me ungirás al que yo te dijere. Samuel, eso se deja entender allí, ¿sí? Ya en casa de Isaí, le hizo pasar, dice la historia, voy a tratar de hacerla breve porque usted la conoce muy bien. Isaí le hizo pasar delante de Samuel 7 hijos suyos. Oiga eso, 7. Pero el varón de Dios dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Oiga, así terminó diciendo en el verso 10, véalo conmigo. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. ¿Por qué estoy recalcando esto, hermano? Porque yo quiero que usted entienda en esta mañana que Dios no llama a cualquiera, hermano. Dios no llama a cualquiera. Una vez más nosotros decimos y lo recalcamos, hermano, que aunque sea, hermano, para limpiar el templo, aunque sea, hermano, para tomar una posición de servidor, aunque sea, hermano, qué sé yo, lo más mínimo, lo más ridículo que parezca, hermano, si Dios es el que nos ha llamado, ese es un privilegio, hermano. Eso es un privilegio. Yo siempre lo he entendido, hermano. Yo siempre lo he entendido. Tomar una escoba y barrer la casa del Señor. Mira, yo no, con todo el respeto, yo no estoy barriendo la casa a Menchaca ni a Saturio. Estoy barriéndole la casa de mi papá, hermano. Y la casa de mi papá no es cualquier casa, hermano. Es el trono de Dios aquí en la tierra. Y yo estoy bien claro en eso, hermano. Mire, 7 hijos y los 7 lo desechó. Para que usted vea, hermano, ¿sí? Que entre el montón, oiga, tú tienes que entender esta verdad. Tú tienes que entender esta verdad. Hermano, tú no tienes que parecerte al mundo. El mundo tiene que parecerse a ti. Porque tú eres el modelo de Dios. Nosotros somos el modelo de Dios. Dios no llama a cualquiera, hermano. Mire, la Biblia dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, hermano. Es un privilegio, hermano. Lo que tú estés haciendo no importa, hermano. Si Dios te llamó para evangelizar, para eso me llamó Dios. Mire, déjeme decirte, para que tú entiendas lo que implica un llamado de Dios. Cuando Dios te llama para barrer la iglesia, lo puede hacer Betty, lo puede hacer Lucy, lo puede hacer otra persona, pero no es lo mismo para Dios que lo haga la persona a quien Dios escogió para hacerlo. No es lo mismo, hermano, no es lo mismo. Si Dios te llamó para evangelizar, si Dios te llamó para evangelizar y va otro a evangelizar en lugar del que Dios llamó, no es lo mismo. Esa persona va porque, bueno, es que después aquí vamos a hacer un mandado
por los cuatro altos. No. Mire, escúchame, es que la persona que Dios llama tiene algo especial de Dios. Es lo que se llama una unción. Esa unción es una asignación, ¿sí? Es el Espíritu de Dios sobre esa persona que hace diferente a esa persona de todo lo demás. Mire, trajeron al más grande, al primogénito. Era alto, igual que alto era Saúl, y era de buen parecer. Y Dios dice, ese lo desecho. Y trajo otro y lo desecho. Y trajo otro y lo desecho. Yo me pregunto, ¿cuántas personas Dios desechó antes de escogerte a ti? Alabado sea el nombre de Jehová. ¿Está entendiendo lo que el Espíritu de Dios nos está diciendo en esta mañana? Tú no eres cualquier selección. Tú eres una selección especial entre muchos. No porque yo sea mejor, hermano, porque la gracia se derramó. Eso es lo que pasa, hermano. Entonces, ahora Dios me escogió y hasta Él tiene que sujetarse porque ahora yo sigo siendo el rey. No, hermano. Escúchame, hombre. No importa qué posición Dios te ponga. No importa que la posición sea la más alta. En la más alta cúspide. Seguimos siendo siervos delante de Dios, hermano. Seguimos siendo siervos delante de Dios. Tú eres siervo allá arriba y yo soy siervo acá abajo. Pero los dos somos siervos. Los dos somos siervos. Somos siervos para Dios. A ti te colocaron arriba. Ahora yo siempre digo algo que mi mamá decía. Sí, en sus limitaciones. Mi mamá decía, papi, el mundo da vuelta. Uno está un día abajo y otro día está arriba. Así que si ahora estamos abajo, no importa, papi, porque mañana vamos a estar arriba. Aleluya, alaba a Dios, hermano. Seguro que esa pobre mujer decía eso inspirada por el Espíritu de Dios. Oiga esto. Al cuestionamiento de Samuel, si aún Isaí tenía más hijos, dice la historia que Isaí le contestó que aún quedaba el menor que apacentaba las ovejas. Oiga eso, aún quedaba el menor. O sea que él había presentado 7 hijos y ninguno, oye eso, hermano, ninguno había sido elegido por Dios. Todos habían sido desechados por el Señor, pero quedaba el número 8. Bíblicamente, hermano, el 8 es nuevo comienzo. Yo quiero decirte, yo quiero declararte que en el llamamiento que Dios ha hecho contigo, Él tiene algo nuevo que hacer contigo. Dios tiene algo nuevo que hacer. Mire, hermano, escúcheme. Hermano, en los tesoros del Señor, Él tiene lo mejor para nuestra vida reservado para lo último. Oiga, ese es un principio divino. Decía, en nuestra humanidad, hermano, nosotros somos todo lo contrario que el Señor. Nosotros empezamos a trabajar en una empresa, hermano, y arreglamos la ropita. Y ponemos para el primer día la mejor ropita, ¿sí? Y para el segundo día la segunda mejor. Y para el tercer día la tercera. Así somos nosotros. Yo no te tengo que preguntar, ¿es verdad o no es verdad? Así somos todos nosotros, hermano. Porque queremos impresionar. Que vieran cómo yo llegué el primer día. El segundo día llegué guapo también, pero no como el primer día. El tercer día también. Pero Dios no es así. Dios es todo lo contrario. Dios siempre se guarda lo mejor para lo último. Ese es un principio divino. Eso no es solamente el milagro que se dio allá, ¿sí? En Caná de Galilea, en las bodas, donde Dios convirtió. No, la Biblia dice también, sí, hay muchos sustentos bíblicos, que Dios se reserva lo mejor para lo último, que la gloria postrera será mayor que la primera, hermano. Dios siempre tendrá. Imagínense que fuera, decía, como nosotros, hermano. Ya nosotros sabemos que Dios va a hacer mañana. Ya nosotros sabemos que Dios va a hacer el viernes. Ya nosotros sabemos que Dios va a hacer el domingo. Pero ¿sabe algo que tiene nuestro papá? Que todos los días nos sorprende. ¿Sabe qué significa eso, hermano? Que tú no tienes idea de los pensamientos de Dios.
Tú no sabes, nadie sabe lo que hay en el corazón de Dios. Nadie, hermano. Nosotros no podemos encajonar a Dios como muchas veces hacemos, sí, cogemos cuatro maderitas y hacemos, sí, un nicho, ¿ah? Y le metemos allí lucecitas y metemos ahí la imagen y ahí tenemos a Dios. No, hermano, ese no es Dios. Ese es mi Dios, ese es tu Dios, pero ese no es Dios. ¿Sí? Como que nosotros podemos ir por delante de Dios. No, eso no es cierto. Es importante, hermano. Es importante que nosotros renovemos nuestra manera de pensar. Hay que renovar, ¿sí? Porque nosotros no pensamos como piensa Dios. Oiga esto. Para su padre, ¿sí? Para el padre de David y para sus hermanos, él era considerado muy poco al tenerlo en el campo cuidando las ovejas. Oiga eso, es verdad, hermano. Para el padre de David y para todo y cada uno de sus hermanos, este muchacho era considerado muy poco al tenerlo en el campo cuidando las ovejas. Mire, hermano, que mandaron a llamar todas las familias para que se santificaran y no lo llamaron a él. Tal vez alguien diga, ¿por qué tú crees que no lo llamaron a él? Probablemente lo llamaron y lo regresaron de nuevo. No, porque Samuel no sabía que había otro hijo más. Él preguntó, ¿estos son todos tus hijos? ¿No hay uno más? ¿No tiene más? Porque Dios me mandó. Él en su mente y su corazón decía, Dios me mandó a un hijo de Isaí, pero ya me presentó a todos sus hijos. Y él dijo, si estos son todos sus hijos, entonces ¿cuál es el que Dios dice? Si ninguno de estos es. Y por eso es que él le pregunta a Isaí, ¿estos son todos tus hijos? Así que oiga esta verdad que vemos aquí, que para el padre de David y para sus hermanos, él era considerado muy poco. Oiga eso, era considerado muy poco al tenerlo en el campo cuidando las ovejas. Y al no considerarlo junto con los otros hijos a la visitación que tenían de parte de Samuel. Oiga, lo consideraban muy poco al no tenerlo en cuenta, hermano. Sí, junto con los demás hijos a la visitación que estaba haciendo el varón de Dios llamado Samuel. Pero, oye esto, pero si para el padre y sus hermanos él era considerado muy poco, oye esto, para el Señor era considerado muy alto al escogerlo como el futuro rey de Israel. ¿Qué significa eso, hermano? Que aquí no es importante, hermano, si la gente te considera muy poco. Aquí lo importante es lo que considera Dios sobre cada uno de nosotros. Eso es lo más importante. Mire, para el papá, para los hermanos, él era considerado muy poco. Primero, mire, porque lo tenían cuidando la oveja. Ya se ha dicho 1,000,000 de veces, hermano, que eso no era una profesión del gusto para ningún judío. ¿Sí? Y segundo, había un evento muy especial y ni lo consideraron para que viniera. Pero cuando para la familia era considerado muy poco, para Dios era considerado mucho, mucho, cuando a él fue que lo asignó para que fuera el futuro rey de Israel. ¡Wow! ¿Qué significa esto? Hermanos, que en esta vida no importa lo que la gente diga de ti, lo que importa es lo que Dios piensa de ti. Eso es lo más importante. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Hombre, la gente puede decir, él es un cero bolero. La gente puede decir así, pero otros son los pensamientos del Señor. El Señor, oiga, el Señor vio en David su fidelidad sobre unas pocas ovejas. Oiga eso, vio su fidelidad sobre unas pocas ovejas y decidió que heredara la nación entera porque Dios lo ve todo. Mire, ¿qué fue lo que Dios vio en David? Que su papá tenía unas poquitas ovejas, pero él era fiel a esas poquitas ovejas. Hermano, porque se
dice, venía el oso, el león. Él peleaba por eso, porque su papá había confiado esas ovejas en él. Y Dios dijo, no, hombre, este es el hombre que yo quiero para heredar a mi nación, para heredar el pueblo de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque Dios lo ve todo. Dios lo ve todo. Dios no ve una cosa y la otra no la ve. No, Dios la ve todo, hermano. No menosprecia lo poco que haces. Si tú estás haciendo poquito, mira el caso. ¿Qué estaba haciendo David para que Dios lo escogiera? Cuidando unas pocas ovejas. No menosprecie lo poco que tú puedes estar haciendo para Dios, porque eso es lo suficiente para Dios. Lo poco que yo pueda estar haciendo es suficiente para Dios. Ahora, mire lo que dice el verso 13b, ¿sí? Porque nos dice, y desde aquel día el Espíritu de Jehová vino sobre David. Así dice, ¿sí? Así dice, desde aquella hora, hermano, fue el hombre asignado por Dios para que fuera el futuro rey de Israel. Desde aquel día, desde aquella hora, oiga, que el Espíritu de Dios vino sobre David. Desde ese momento, ya no había tenido un llamado, ahora tenía una asignación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el llamado en el caso de él era para asignarle el ser el futuro rey de Israel, del pueblo de Dios. Humanamente pensamos que la mejor preparación para el oficio de rey sería la de la vida de un soldado. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros creemos que no, el soldado es disciplinado, el soldado se para desde temprano, el soldado sale a correr, el soldado se le dice que vaya a pelear. ¿Sí? Oiga lo que acabo de decir. Humanamente pensaríamos que la mejor preparación para el oficio de la asignación de ser rey sería la de la vida de un soldado. Pero Dios no piensa así, ¿sí? Dios no pensó así. Dios pensó que la mejor preparación era la vida de un pastor. Oiga eso, hermano. Cuando cualquiera de nosotros en nuestra humanidad diríamos, hermano, ¿quién tú piensas que debe ser el líder del pueblo de Dios? ¿Quién tú piensas? Bueno, un hermano que esté en condiciones, hermano. Un hermano que esté en condiciones, ¿cómo así? No, un hermano que tenga, sí, la fortaleza, que el hermano tenga ese vigor para darle esa responsabilidad. Un hermano que no salga del gym. Oiga, un hermano que no salga del gym, pastor, del gimnasio, ¿sí? Pero así piensa el hombre. Pero Dios no pensó en que para esta asignación se necesitaba alguien que tuviera la cualidad de un soldado, sino la de un pastor. Hermano, para que usted vea lo que la Biblia declara cuando dice que los pensamientos de Dios no son los pensamientos del hombre. ¿Por qué usted cree que Dios pensó que para esta asignación la mejor persona calificada para esto era un pastor? ¿Por qué usted cree? Yo le voy a decir por qué. Porque un pastor nunca deja una oveja atrás. Oiga esto, hermano, voy a pararme para decirlo acá. Porque un pastor nunca deja una oveja atrás. Hermano, cuando una oveja se le queda atrás, él deja las 99 y va por esa oveja. Dios necesita a alguien que ame a sus ovejas, no que se quiera imponer a sus ovejas. Oiga eso. Oiga, yo escuché hace poco a una mujer, una oficial, ¿sí?, del ejército de Canadá. Sí, cuando fueron los aliados a atacar a Afganistán. Y sabe que esta mujer decía, yo tengo una consigna. Cuando yo estoy al frente del pelotón, porque era líder de un pelotón,
yo he determinado que ningún hombre mío queda atrás. Cayó un hombre, vamos a buscarlo, aunque esté muerto, vamos a buscarlo y nos lo vamos a llevar. Ella decía, para mí ningún hombre se queda atrás, y me impresionó. Pero cuando yo leía esta historia, yo dije, ah, no, ya lo copió de David. Ya lo copió de David. Porque antes que ella, así es el pastor, hermano. Escucha, el verdadero pastor no deja ninguna oveja atrás. Yo no sé si tú estás entendiendo lo que el Espíritu de Dios nos está diciendo. Sí. El pastor, hermano, debe tener una pasión por las ovejas. Que si él ve que una ovejita se está descarriando, él va a brindarle mayor atención a esa ovejita. ¿Sí? Si él ve que una ovejita se está quedando, él le va a brindar atención especial a esa ovejita. ¿Sí? Y eso es lo que Dios necesita. Dios no necesita a un hombre que deseche las ovejas, hermano. De eso hay bastante en el mundo. De eso hay bastante en el mundo. Dios necesita hombres que tengan amor, pasión por las ovejas. Sí, preguntar por qué no está viniendo, porque está descuidando, sí, tu relación con Dios, porque estás dejando de congregarte. ¿Ah? No, como ese no es de mi círculo, sí, no es de tu círculo, pero es del redil del Señor. Es del redil del Señor. ¿Entiende por qué no cualquiera puede ser pastor? No cualquiera. Por eso en el ministerio quíntuple hay apóstoles, hay profetas, ¿sí? Hay evangelistas. Mire, hay en estos tiempos en donde el ministerio evangelístico desmayó, ¿sí? Disminuyó enormemente. Muchos evangelistas pidieron la asignación de una iglesia para pastorearla, para poder sobrevivir. Pero hermano, quedó claramente, hermano, establecido que no son pastores, son evangelistas. Tendrán siempre una palabra de motivación, pero no son pastores, son evangelistas. ¿Sí? Nunca un evangelista podrá ser pastor, ni un pastor podrá ser, bueno, sí, de pronto un pastor sí podrá tener un mensaje evangelístico. ¿Sí? Yo recuerdo, por ahí debe estar oyendo el hermano Andy. ¿Sí? Andy, yo necesito una campaña hace años cuando estábamos empezando, y yo necesito un evangelista. ¿Tú me puedes recomendar? Yo mismo soy. Tú eres maestro, varón. No, yo mismo soy. Andy, y cuando lo pongo en la campaña, ¿qué usted cree que va a hacer Andy? A dar una enseñanza. Tenía ganas de meterle un palo en la cabeza. Te dije que necesitaba un evangelista. Tú no eres evangelista. Tú no eres evangelista. ¿Sí? Oiga, mire, los pastores no dejan las ovejas atrás. Oiga esto, hermano. Y Dios lo sabía. Y eso era lo que Dios necesitaba. Un pastor para liderizar a su pueblo. Alguien que como él, oiga eso, alguien que como él no deja las ovejas atrás. Dios no busca, hermano. Dios no busca. Donde nosotros nos metamos, Dios no busca. Ese debe ser el espíritu del pastor. Buscar siempre a la oveja. Aleluya. Tal vez ni David ni su familia comprenderían la importancia de la unción de aquel día. Oiga esto. ¿Sabe por qué decimos esto? Porque al día siguiente, hermano, todo el mundo volvió a su faena diaria. Oiga, eso que pasó ese día ahí, ese acto de ungir a David, que se le estaba haciendo la asignación de lo que Dios más tarde iba a hacer con él. Mire, hermano, como decía, seguro que ni el papá, ni ninguno de los hermanos, ni el propio David, hermano, comprenderían la importancia de lo que se estaba dando aquel día, pero lo sabrían en el momento oportuno. Oiga, pero lo sabrían en el momento oportuno. Dice la palabra, escuche,
Dice la palabra que Saúl estaba enfrentándose a los filisteos y el papá de David tenía 3 hijos allá, los 3 que se mencionan aquí, ¿sí? Eliab, Abinadab y el otro, Sama, sí. Y él le dice, David, ve a ver cómo están tus hermanos. Y cuando llega David allá, el mayor le dice, ¿y qué tú haces aquí? ¿Tú crees que yo no sé cómo tú eres, vida ajena, que quiere ver todo? No habían entendido para nada lo que ese día ocurrió allí en la casa de ellos. ¿Por qué yo estoy haciendo énfasis en esto? Porque así como ellos, ninguno, ni el papá ni ninguno de los hermanos entendió nada lo que había pasado ese día, así mismo ocurre aquí. Así mismo, hermano, Dios nos ha llamado a nosotros y ninguno entendemos todavía por qué Dios nos ha llamado. Pero hay un momento oportuno, hermano, donde Dios nos lo va a revelar. Hay un momento oportuno. Todavía no es el momento. Todavía no es el momento, hermano. ¿Sí? Al día siguiente, escuche, dice la historia que David otra vez fue a cuidar las ovejas. Pero si allí lo ungieron como el futuro rey de Israel. Pero quiero decirle una verdad. Pero todo eso se hizo en secreto para lo demás. Oiga, cosas que no se dicen literalmente, pero no dejan de verse. Que lo que se hizo ese día, hermano, al día siguiente todo siguió normal. Pero lo que se hizo ese día se hizo en secreto entre ellos. Y esto es muy importante para que nosotros entendamos, hermano, lo que Dios está haciendo con nosotros. Asimismo, Dios te ha hecho un llamamiento. Asimismo, Dios tal vez te ha hecho una asignación. Pero todo lo ha hecho en secreto. ¿Por qué? Porque es algo entre Dios y tú y Dios. Así es el llamado de cada uno de nosotros. Así es la asignación, hermano, de cada uno de nosotros. Aunque muchos no estén de acuerdo de pronto con algo que tú estás haciendo, pero es que lo que tú estás haciendo te mandó Dios a hacerlo. Fue a ti. Yo tenía nada más 2 opciones: obedecer o desobedecer, aunque tú no lo entiendas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así es como trabaja Dios. Mira, cuando Dios te llama, escucha, cuando Dios te llama, Dios nada más te llama. Y al poco tiempo te revela otra cosa. Y al poco tiempo te revela otra cosa. Dios cuando llama a alguien nunca le revela todo. Dios lo revela poco a poco. Poco a poco. Si Dios no lo revelara todo, yo no lo necesito a Él. Ya, no me diga, ya yo sé lo que yo tengo que hacer. Pero como Él no me ha dicho nada, entonces yo tengo que hacer todo lo que Él dice, poco a poco. Así como Dios trabaja. Dios lo ungió. Y al día siguiente, hermano, al día siguiente, todos volvieron a su faena. Todos volvieron a su trabajo. Sí, nadie sabía. En realidad habían entendido, habían comprendido lo que había pasado aquel día. Sí, pero, bien decía, lo sabrían en el momento oportuno. Así es con la vida de cada uno de nosotros. Hermano, tú estás aquí. Óyeme, para que hoy tú hagas así, ¿ves? Quítate esa ropa de religioso. Tú no estás aquí por religiosidad. Tú estás aquí porque Dios te ha hecho un llamado. Mire, hermano, y ahora tú entendiste. Un llamado que no le hace a cualquiera. Tú estás aquí porque hay una asignación para ti. Aunque tú no lo entiendas ahora. Aunque no lo comprendamos ahora, hermano. Mientras, sigue la historia, mientras Saúl continuaba siendo el rey desechado. Sí, él seguía siendo el rey desechado. David ahora continuaba ¿con qué? Con el proceso, con la preparación. Oiga, hermano, porque ese es el ciclo de cada uno de nosotros. Un llamado, una asignación y un proceso. Hermano, es lo que necesitamos entender. El hecho
de que Dios me haya hecho un llamado y me haya hecho una asignación, eso no significa que ya estamos listos, hermano. Y escúcheme, y esta es la parte más larga del ciclo, ¿sí? Del ciclo, esta es la parte más larga, porque los estudiosos concluyen que ese ciclo de persecución o de preparación o de proceso de David fue de 13 años. Eso no significa que ese va a ser el periodo de proceso de ninguno de nosotros. El de él pudo ser de 13 años, el mío puede ser menos o puede ser más. Eso es lo que está diciendo el Espíritu de Dios. Pero escuche, en el ciclo, ¿sí?, que Dios nos permite a cada uno de nosotros cuando pone su mirada en nosotros, ¿sí? Decía, está primero un llamado, una asignación y un proceso. Oiga, ¿qué enseña la historia? La historia enseña, hermano, que después que él fue asignado, oiga, David volvió a su faena y Saúl siguió siendo el rey desechado. Dios no lo quitó de una vez para poner, escúcheme, a David. ¿Sabe por qué? Porque todavía David no estaba preparado. David no estaba preparado, como muchos de nosotros no estamos preparados. ¿Y dónde está el modelo de eso? Saúl, ahí está el modelo. Él se le hizo una asignación, se le puso una vez y fracasó porque no estaba preparado. El hombre pensó que él era el rey, él seguía siendo el rey. No, tú eres el rey para el pueblo, pero el siervo para Dios. Oiga, hermano, no importa el cargo más grande que Dios te dé, tú sigues siendo el siervo para Dios. Y Saúl no entendió eso. Oiga, Saúl no entendió eso. Así que, miren lo que el Espíritu de Dios nos enseña en el día de hoy, hermano. Que mientras Saúl continuaba siendo el rey desechado, David ahora continuaba con el proceso de preparación para sus responsabilidades futuras. Oiga, a pesar de haber sido asignado, a pesar de haber sido ungido, dice allí, le tocó esperar 13 años de proceso antes de asumir el cargo del rey de Israel. Oiga eso, hermano. Ahora usted puede entender que entre los 3 pasos de este ciclo que cada uno de nosotros debemos experimentar cuando Dios pone su mirada sobre nosotros, el ciclo más largo, ¿sí?, más duradero, es el tercero, el del proceso, ¿sí?, el de preparación. Y es el en donde lo más seguro, hermano, estamos la mayoría de nosotros. Estamos allí, hermano, y de pronto muchos reprobando. Oiga esto, de pronto muchos reprobando ese proceso. ¿Por qué? Por persistir de que creemos que las cosas es así. Y Dios dice, bueno, hijo, hija, hasta que tú no entiendas que no es así, sino como yo te quiero enseñar, nos vamos a quedar allí. Nos vamos a quedar allí. ¿Sabe por qué? Porque yo he aprendido que Dios no es Dios de cosas chiquitas. Yo he aprendido que Dios es Dios de cosas grandes. Mire, en los albores de este templo, de esta iglesia, hermano, nosotros antes de estar aquí, nosotros estábamos en un garaje por 3 años. Oiga, por 3 años estuvimos en un garaje. Por 3 años. Y cuando Dios nos llama aquí y construimos esto, ¿sí?, y la gente estaba contenta, yo me quedaba así. ¿Qué pasó, pastor? ¿No están satisfechos? No. ¿Cómo que no, pastor? ¿Cómo? No, porque no me atreví a hacer algo más grande. Esas son las limitaciones de nosotros, hermano. Nosotros somos lo que creemos. No, hermano, pero ahí está la gloria de Dios. No, Dios quiere que nosotros entendamos que Él es Dios de cosas grandes. Nosotros somos los que lo queremos limitar a cosas pequeñitas. Ay, hermano, pero como Pedro, hagámonos 3 ramadas y quedémonos aquí. No, ese es el pensamiento mezquino.
es el pensamiento egoísta. ¿Sí? Porque nosotros tenemos que entender que allá afuera todavía hay mucho pueblo de Dios y hay que prepararle lugar para que ellos entren. Hay que prepararle lugar para que ellos entren. Pero una mentalidad egoísta, no, aquí estamos bien. No, eso no es cierto. Si eso fuera cierto, entonces que Cristo venga esta noche, porque ya no hay que buscar más nadie. Pero tú sabes por qué Cristo no ha venido. Porque todavía allá afuera hay mucho pueblo de Dios, que hay que buscarlo. Pero si ese es de Dios, que venga a buscarlo Él. Sí, Él lo puede venir a buscar, pero me ha privilegiado a mí que yo lo gane para Él. Ellos no van a venir solos, hermano. Ellos no van a venir solos. Hay que buscarlo. Hay que ir a buscarlo. Y quiero terminar, hermanos, quiero terminar en esta mañana haciéndole esta declaración. Mateo 25, 21, en un pasaje muy conocido de la parábola de los talentos, revela el método de éxito de Dios. ¿Sí? Allí en Mateo 25, 21, si lo quiere buscar, se revela el método de Dios para el éxito. Allí dice: sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Oiga eso, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que David comenzó siendo siervo de unas pocas ovejas, pero terminó siendo el rey de un pueblo numeroso. Oiga esto, hermano. Oiga, para confirmar lo que Dios nos está diciendo. Dios no es Dios de poco, hermano. Dios es Dios de muchos. ¿Sí? Y el corazón que Dios espera encontrar en nosotros es un corazón conforme al corazón de Dios. Igual que el de David. Un corazón conforme al corazón de Dios. No conforme al que yo quiero tener. No. Pero para eso, hermano, yo tengo que demudar. Tengo que demudar mi corazón, ¿sí? Y permitir que entre el corazón de Dios en nuestras vidas, para ver y para sentir y para amar como Dios quiere que lo hagamos. Mire, tremendo, tremendo. Si en lo poco le eres fiel, en lo mucho te pondrá. Mire, hermano, lo mejor de Dios está por venir. Eso es tal vez un estribillo, un eslogan que ya estamos cansados de decir, pero no deja de ser una realidad. ¿Usted cree que usted ha visto lo mejor de Dios? Usted no ha visto lo mejor de Dios, hermano. Porque Dios es un Dios que sabe sorprender. No espere que Dios te venga con lo mismo. Dios no va a venir con lo mismo, hermano. Lo mismo no va a llamar la atención de la gente, pero algo nuevo, ¿sí? Ese es lo que dice Dios. Dios pone vino nuevo en odre nuevo, hermano. ¿Y qué era lo nuevo en aquel tiempo? El evangelio. ¿Usted cree que Dios va a venir con algo viejo? Sí, para la mentalidad de hoy día. No, Dios tiene que sorprender a la gente de estos tiempos. Y la única manera de sorprenderlo es con algo nuevo. Algo que ni tú ni yo nos imaginamos. Pero porque es algo nuevo, no significa que no sea de Dios. No, es de Dios. Pero nosotros necesitamos entender eso, hermano. ¿Sí? Que la última palabra la tiene Dios. No la tengo yo, ni la tiene tú. La última palabra la tiene Dios. Y es importante que la iglesia entienda en esta mañana, hermano, el ciclo de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Dios te ha hecho un llamado y te ha dado una asignación, pero necesitamos pasar por el proceso. ¿Sí? Un proceso que puede ser bien largo para muchos y muy corto para otros. Eso depende de nosotros, que tomemos una postura de resistencia a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios no es mi voluntad. Para que prevalezca la voluntad de Dios, yo tengo
que rendir mi voluntad. Porque la voluntad de Dios, dice, es buena, agradable y perfecta. ¿Sí? Y la voluntad de Dios no es mi voluntad. No es mi voluntad. Mas para que yo vea la voluntad de Dios en mi vida, yo tengo que renunciarme a mi voluntad para que prevalezca la voluntad de Dios. Y en esta mañana, hermano, decía, en esta mañana, no es el hecho de que tomemos una postura de religiosidad. Bueno, y aquí tenemos que venir porque si no venimos, el puestecito que tenemos Dios no lo va a quitar. No, el pastor no lo va a quitar. No, hermano. Lo que nosotros necesitamos entender claramente el ciclo de Dios para cada una de nuestras vidas. Y la mayoría de nosotros, hermano, la mayoría de nosotros estamos en la etapa de preparación, de proceso, de capacitación, porque nosotros no sabemos lo que Dios quiere hacer. Él es el único que lo sabe. Sí, pero cada uno de nosotros estamos aquí dejándonos enseñar por el Señor. Yo mismo lo digo, hermano. Yo mismo lo digo. Mire, hermano, a pesar de que usted no sabe lo que yo hago, a pesar que usted no sabe lo que yo hago, hermano, usted no tiene idea todo lo que nosotros hacemos en el día. Y en la noche yo tengo que tomar un tiempo para cuidar mi vida espiritual. Si no, yo quedaría desechado, descartado, porque me salí la voluntad de Dios. Porque la salvación no es por obra. Sí, la salvación no es por obra. Porque el pastor, el que más hace, es el primero que va a estar en la fila para entrar al cielo. Eso no es cierto. Eso es parte de mi responsabilidad. Sí, lo que yo tengo que cuidar es mi relación con Dios. ¿Cuál es tu relación con Dios? ¿Cómo está tu comunión con Dios? Tú tienes que entender que tú no estás aquí porque eres un simple religioso. Tú estás aquí porque tú estás experimentando parte del proceso de Dios en tu vida, para las cosas grandes que Dios quiere hacer con cada una de nuestras vidas. Yo estoy claro, hermano, que Dios no ha terminado de hacer lo que quiere hacer conmigo. En estos días me ha tocado mirar para atrás y ver lo que Dios ha hecho con nuestra vida. Pero nosotros estamos convencidos, hermano, que eso todavía no es nada comparado a lo que Dios quiere seguir haciendo. Wow, y usted dice, hermano, y entonces quede nosotros tranquilos, take it easy, suavecito, que Dios tiene cosas grandes para cada uno de nosotros. Pero todo esto es el ciclo de Dios. Un llamado, ya lo hemos tenido. Una asignación, casi la mayoría la tenemos. Un proceso, bueno, en eso estamos todos, hermano. Pero lo que viene es grande para cada uno de nosotros. Incline su rostro en esta mañana. Yo quiero que usted y yo aprendamos, hermano, que nada de lo que nosotros estamos pasando es por casualidad. Nada, hermano. Nada. Todo tiene un propósito en el Señor. Todo tiene un propósito en Dios. El único que puede impedir que Dios haga lo que Él ha determinado hacer con nosotros somos nosotros mismos. Ni nuestro adversario, ni nuestro enemigo. Oye esto. Ni nuestro enemigo puede impedir lo que Dios ha determinado hacer con nosotros. Solo nosotros mismos, saliéndonos de la voluntad del Señor. Nosotros necesitamos aprender a conocer la soberanía de Dios. ¿Tú sabes cuál es la soberanía de Dios? Que Él tiene control de todo. Eso es la soberanía de Dios. Si Dios no tuviera control de todo, entonces Él no fuera un Dios soberano. Pero Él tiene control de todo, hasta de lo que tú estás pasando por estos momentos. Tal vez tú has llegado a un momento en que tú no le estás encontrando sentido a tu vida.
Mira, yo quiero decirte que te prepares, porque precisamente cuando nosotros llegamos a ese momento en que no le encontramos sentido a nuestras vidas, esos son los momentos en que Dios sabe sorprendernos. Ese es el momento en que Dios sabe sorprendernos a cada uno de nosotros. Y yo te lo digo por la experiencia de los hombres de Dios. Tal vez Moisés un día salió con las ovejas de su suegro Jetro y otra vez se encaminó al desierto, llegó al pie del monte Sinaí y llevaba 40 años haciendo eso, y tal vez no le encontraba sentido salir todos los días a hacer la misma faena. Pero un día, dice la Biblia, un día Dios lo sorprendió. Lo menos que él se esperaba era ese día tener un encuentro con Dios. Así mismo va a ser tu vida y mi vida. El día que menos te esperes, vas a ser sorprendido, sorprendida con un encuentro con Dios. Aleluya. Yo no sé cómo Dios te ha podido hablar en esta mañana, pero yo quiero orar por este remanente que supo superar todos los escollos de este día para estar un día en la presencia del Señor. Yo quiero orar por la iglesia. Pase aquí adelante, por favor. Pase aquí. Y a medida que vaya pasando, comience a hablar con Dios. Aleluya. Lo que sienta. Oh, perfecto, inigualable Dios, tu amor inexplicable, tu reino inigualable, asombroso coronado estás, en trono de victoria, vestido estás de gloria. Aleluya. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Oh, perfecto, inigualable Dios, tu amor inexplicable, tu reino inigualable, asombroso coronado estás, en trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres
Aleluya. Aleluya. Antes de orar, yo quiero que usted me preste atención, ¿sí? La mayoría de los estudiosos de la palabra de Dios han concluido que este trato que Samuel tuvo con Isaí y sus hijos, eso fue algo que se dio en la casa de Isaí. Fue un asunto personalizado. Como dije, fue algo que se dio en secreto allí en el hogar de Isaí. ¿Por qué estoy haciendo hincapié en esto? Porque es importante que tú entiendas que el llamado que Dios te ha hecho, que la asignación y el proceso siempre va a ser algo personalizado de Dios contigo. Nunca va a ser partícipe a nadie de lo que Dios está haciendo contigo personalmente. Mira, yo te voy a decir, yo en este proceso, hermano, yo he pasado por cosas terribles, que yo he ido a buscar consuelo donde un hermano a decirle todo lo que yo estoy pasando, y el hermano se me queda viendo y como si yo no le hubiera dicho nada. Yo dije, ajá, bien hecho, porque no es Él donde tú tienes que ir, es donde Dios, donde tú te tienes que presentar. Oye eso, ¿por qué? Porque esto, el proceso, eso es algo personalizado. Ni la hermanita, ni la comadre, ni la amiguita, nadie te puede ayudar. Ese es algo entre Dios y tú y Dios, lo que Él está haciendo contigo. Ese es lo primero que te quiero decir. Lo segundo, seguro que la mayoría está diciendo, pero lo que yo estoy haciendo es poco para Dios. Pues déjame decirte que Dios te dice en esta mañana que si en lo poco le eres fiel, en lo mucho te pondrá. En lo mucho te pondrá. En lo mucho te pondrá. Aleluya. Así que no subestime si lo que tú estás haciendo es poquitito o no es poquitito, porque eso es parte del proceso de Dios. Porque si en lo poco eres fiel, si en lo poquito donde tú estás le eres fiel, en lo mucho te pondrá. La gente llega aquí y dice, cuando vienen pastores, dice, ¡ay, caballero! ¿Qué iglesia más grande te tocó? Que me tocó. No, hermano. Lo que me tocó fue una iglesia chiquitita. Pero ¿sabe qué dice Dios? Si en lo poco le eres fiel, en lo mucho te pondrá. Y ese es el destino para cada uno de nosotros. Toma la mano de una persona, de una persona. Ahora, si quedaste sin nadie, toma la mano entonces de las dos personas que están a tu lado. Porque yo quiero hacer una oración. Yo estoy seguro, hermano, que en esa manera de Dios de tratar en lo secreto con cada uno de nosotros, algo especial Dios va a hacer en esta mañana. Algo. Mire, esta semana que pasó algo increíble. Pasó algo increíble, hermano, en mi vida. Pasó algo increíble. Es cierto, hermano, que en nuestras manos se ha puesto mucha confidencialidad y nosotros debemos ser respetuosos en la confidencialidad. Pero yo no puedo dejar de darle gloria a Dios, hermano. Mire, a mí me pusieron a orar por una pareja. Este problema que estamos teniendo, eran dos mujeres. Sí, eran dos mujeres. Y usted sabe cómo es esto, ¿no? Uno es el hombre.